Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como todos los días, que nos trae cosas nuevas, cosas lindas, para que podamos aprender y para que podamos hacer un lindo camino. Es el camino de la vida de Dios, es el camino de lo que nos va ofreciendo Jesús. Pero aquí tiene que haber un compromiso, queridos chicos, con todos los valores, con todos los principios. Tenemos que procurar y tenemos que luchar para salir siempre adelante, escuchando la palabra de Jesús, escuchando la palabra de Dios, sabiendo lo que el Señor nos va enseñando y en qué cosa tenemos que comprometernos. Muy bien, queridos niños, como siempre, en Aprendiendo con Jesús, que nos ofrece nuestra hermosa catequesis con Jesucito, tenemos un tema que estudiar y que meditar. Hoy el tema es el siguiente, queridos niños. El tema del día de hoy es la alianza del Sinaí. La alianza del Sinaí. Hay aquí ya una palabrita muy interesante, la alianza que se realiza en el Sinaí. Así nos dice entonces el tema que vamos a estudiar en el día de hoy. Alianza. Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué significa esa alianza? Vamos a cambiarle y le vamos a poner otra palabrita. Vamos a ponerle el pacto. ¿Qué significa el pactar, el pacto? Vamos a seguir buscando otras palabritas. Vamos a decir que esta es la relación de un contrato. Aquí vamos entendiendo y comprendiendo mucho mejor. Una alianza, un pacto, un contrato, un hablar, un dialogar entre Dios y el hombre. ¿Y dónde se realiza? Y ahora nos dice que hay una alianza, que hay un pacto, que hay un contrato, un dialogar entre Dios y el hombre. Se realiza en el monte Sinaí. Esto es lo que nos cuenta la Biblia, queridos chicos. Cuando nosotros leemos, sobre todo ahí en el capítulo 19 del libro del Éxodo, comienza toda una historia muy interesante. Cuando Moisés se encontrará con el Señor y va a hacer una alianza en nombre de toda la humanidad. Es una cosa maravillosa, es una cosa hermosa que tenemos que procurar entender, comprender, buscar entonces todos los elementos para que nosotros entendamos cómo el Señor quiere hacer esa alianza con nosotros. Y por eso, queridos chicos, en este momento vamos a estar atentos, tengan como siempre su Biblia, no se olviden. Vamos a tener también nuestro cuadernito para ir anotando las cosas que vamos aprendiendo y nos va enseñando Jesucito, las cosas nuevas. Y sobre todo ahora les pido que estemos atentos a lo que vamos a escuchar desde la Biblia. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino el gobernador de Siria. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José, también que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió de Judea a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región que había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de claridad, y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo:
No tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y lo que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido, acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todo lo que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios, es siempre la palabra de Jesús, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, que nos habla, que nos enseña, que nos anima y que nos dice que nosotros tenemos que estar siempre en comunión, que tenemos que estar siempre en sintonía con Dios. Solamente escuchando, queridos niños, la palabra de Dios, también nosotros podemos crecer. Ustedes saben muy bien que escuchar, Shama Israel, dice en hebreo. Esa es una palabra en hebrea, queridos chicos. Es un verbo shama. Shama significa escuchar. Pero escuchar, queridos chicos, significa también obedecer. Obedecer significa entrar en sintonía con Dios. Obedecer significa entrar en sintonía. Es la escucha, es esa obediencia. Yo desde ahora quiero obedecer. Eso quiere decir, le escuché a Dios, le escucho a Dios, sé lo que el Señor me está diciendo y por eso entonces vivo y obedezco. Muy bien, queridos chicos, vamos a estar atentos porque vamos a comprender muy bien lo que hoy Jesucito nos quiere enseñar. La alianza en el Sinaí. Volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Isaac e Ismael. ¡Gané!
niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Y por favor, niños, atiendan y sepamos, ustedes ya tienen el titulito del tema del día de hoy. ¿De qué estábamos hablando en el día de hoy, queridos chicos? El tema del día de hoy es la alianza del Sinaí. La alianza en el Sinaí. Ya sabemos lo que significa esa alianza. Hacer un pacto con Dios, estrecharnos las manos, hacer un contrato con Dios, es decir, ponernos de acuerdo, dialogar con Dios, hablar con Dios y decir, ¿qué nos pides, Jesús? Y cómo nosotros podemos hacer este camino. Y por eso somos capaces, dijimos, de escucharnos. Dijimos una palabrita un poco difícil porque está en hebreo, una palabra hebrea, queridos chicos, pero nosotros podemos aprender. Y esa palabra hebrea dijimos que se decía Shama, Shama. ¿Qué quiere decir eso? Escuchar. Y escuchar, ¿qué quiere decir? Obedecer. La alianza, es decir, ese contrato, ese pacto, esa alianza con el Señor, nosotros, después de dialogar con Dios, después de escucharle a Dios, Shama Israel, ahora nosotros vamos a ponerlo en práctica, porque escuchar en hebreo también quiere decir obedecer. Shama quiere decir escuchar y obedecer. Cuando hacemos la alianza con Dios, cuando hacemos la alianza con el Señor en el Sinaí, nosotros nos comprometemos a obedecer sus mandatos, a obedecer las leyes de Dios. Muy bien, queridos chicos, vamos a estar atentos. ¿Qué es lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar en esta catequesis? Hacía mucho tiempo que los israelitas vivían en Egipto, como esclavos del faraón. Su situación era muy desgraciada, pero Dios se compadeció y eligió a Moisés para liberarlos. De forma prodigiosa, los hizo salir de Egipto y atravesaron el Mar Rojo, dejando atrás al ejército que los perseguía. Dieron gracias a Dios y se adentraron por el desierto hacia la tierra que Dios les prometió. En primer lugar, aquí conocemos la historia, cómo estaba viviendo el pueblo de Israel. Estaba en la esclavitud, estaba en Egipto, estaba bajo el dominio y el poder del faraón y ellos vivían de mala forma, queridos niños. Pero el Señor escucha el clamor, Yahvé, Señor, libéranos, sálvanos. Y Jesús, así como nos enseña hoy en esta catequesis, nos dice que Dios dice que le escuchó al pueblo y le mandó a alguien que les libere. Y ahí entonces le envía a Moisés. Y Moisés se pone al frente y va y los va a sacar de esa esclavitud de Egipto. Vamos a seguir escuchando cómo continúa esta hermosa historia, queridos niños. Llegaron al pie de la montaña del Sinaí, el lugar que Dios eligió para hacer con ellos una alianza. Una nube espesa con rayos y truenos cubrió la montaña. Dios hizo a Moisés subirse a la montaña mientras el pueblo lo esperaba con expectación. Y ahí está, niños, cuando se sienten liberados, se ponen a caminar por el desierto, Moisés al frente, van pasando situaciones no tan fáciles, queridos chicos, porque después también ustedes saben que el faraón los persigue, pero ellos atraviesan el Mar Rojo y van pasando, nada los detiene porque tienen la fuerza y la gracia de Dios. Hasta que llegan ¿a dónde? Llegan hasta el monte Sinaí. Nuestro tema, queridos chicos, hoy es justamente sobre la alianza en el monte Sinaí. Lo que vamos a recibir como normas, lo que vamos a recibir y vamos a escucharle a Dios para obedecerle. Queridos chicos, vamos a estar atentos y vamos a seguir escuchando cómo continúa esta hermosa historia donde Moisés y todo el pueblo de Israel hará una alianza con Dios
en el Sinaí. En la montaña del Sinaí, Dios habló a Moisés. Cuando bajó, llevaba 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Era la ley que Dios daba a su pueblo para vivir rectamente. Haremos todo lo que Dios ha ordenado, dijeron a Moisés, y ofrecieron sacrificios para sellar la alianza que Dios hacía con ellos. Y ahí entonces, queridos chicos, se dan cuenta cómo el Señor le llama a Moisés y le dice: Moisés, sube a la montaña. Y Moisés sube, y ahí entre rayos, truenos, las nubes, todo te va describiendo la presencia de Dios. Terremoto, de todo te habla. Eso es para decir que es el encuentro con Dios. Esa es una forma de expresar y de contarte que Dios estaba allí presente y que Moisés estaba subiendo a la montaña y se encuentra y dialoga con Dios. Y ahí, queridos niños, entiendan muy bien lo que va a suceder, porque allí Dios, hablando con Moisés, le va a entregar nada más y nada menos que los mandamientos de la ley de Dios. Por eso le llamamos mandamientos de la ley de Dios. Dios que le ofrece, Dios que le da a Moisés estas reglas y estas normas, cómo nosotros tenemos que comportarnos, cómo nosotros tenemos que vivir, queridos chicos. Es una forma maravillosa de explicar y de decir que Dios actúa en nuestra vida. Es una manera maravillosa como decir que Dios nos regala esta hermosa posibilidad. Son los mandamientos de la ley de Dios. Y así entonces, la alianza es ese pacto y es ese compromiso que nosotros asumimos. Primero Moisés, pero sobre todo Moisés es simplemente el intercesor, intermediario, el que trae y le ofrece al pueblo y le dice: esto me dijo Dios, vamos a cumplirlo. Esto me dio Dios para que nosotros podamos ser felices y entrar en la tierra que Dios nos ha prometido. Y seamos un pueblo maravilloso. Y seamos también nosotros entonces, queridos chicos, si los cumplimos, seamos chicos muy buenos, chicos muy obedientes, chicos que viven de acuerdo a lo que Dios quiere. Muy bien, queridos niños, nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y hoy, en este día, en esta catequesis, con un tema muy importante, queridos chicos. El tema del día de hoy es la alianza del Sinaí. Esta alianza en el Sinaí es cuando Dios nos da los mandamientos, las reglas que nosotros tenemos que vivir y las reglas, los mandamientos, como nosotros, queridos niños, tenemos que comportarnos. Ahí están los 10 mandamientos, cómo vivir esa regla de Dios en nuestra vida. Pero ahora, queridos niños, queridos chicos, atención a este punto donde nosotros vamos a encontrarnos. Ahora vienen las preguntitas. En estas preguntitas nosotros vamos a procurar comprender, con estas preguntitas nosotros vamos a procurar entender qué es lo que Jesús nos pide, qué es lo que Dios nos va a exigir. Por eso, la primera preguntita es saber cuál es nuestra condición o en qué condición se encontraba el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Los israelitas vivían en Egipto como esclavos del faraón. Su situación era muy desgraciada, pero Dios mandó a Moisés para liberarlos. Era una situación muy difícil, una situación muy desgraciada. El pueblo de Israel que estaba justamente esclavizado. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Una situación terrible, una situación, por eso le decimos desgraciada, fuera de toda gracia, fuera de toda tranquilidad. Esclavos, dependiendo del faraón y de toda la gente que lo golpeaban y le hacían trabajar. Eso es lo que nos cuenta la Biblia, eso es lo que nos cuenta el pueblo de Dios, cómo se encontraba en Egipto en ese momento. Pero atención, queridos chicos, que esto que nos está contando aquí la palabra de Dios es lo que nosotros también muchas veces vivimos como esclavos también nosotros, queridos chicos, de tantas cosas negativas y sobre todo de nuestros pecados. Vamos a seguir entonces, niños, ahora reflexionando y atención, que les voy a hacer
esta segunda preguntita. ¿Qué lugar, queridos chicos, Dios eligió para realizar su alianza? Dios eligió la montaña del Sinaí para hacer con ellos una alianza. Es el monte Sinaí, muy bien, ahí suben a la montaña, al monte, allá a la montaña, a lo alto del Sinaí. Ahí Moisés, Dios que le llama. Y ahí mientras va subiendo también nosotros sabemos cómo Dios se va manifestando, con truenos, con terremotos, con relámpagos, una nube que cubre la cima, allá a lo alto del monte Sinaí. Muy bien, queridos chicos, todo esto nos está diciendo que Dios nos llama, que Dios nos quiere. Dios elige siempre un lugar donde manifestarse. Dios elige siempre un lugar donde nosotros podemos encontrarnos con Él, porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere, porque Dios verdaderamente nos acompaña en todo momento. Pero llamándonos, Él quiere hacer una alianza. No quiere, queridos niños, que nosotros nos quedemos ahí afuera solamente mirando y diciendo, sí, Dios hará todo eso. No, Dios quiere que nosotros verdaderamente tengamos parte en todas estas cosas que estamos haciendo y que Él está haciendo. Qué lindo entonces, queridos niños, que nosotros podamos entender esta gracia de un Dios que nos ama, de un Dios que nos quiere y que quiere hacer su alianza con nosotros. Y ese lugar para Moisés fue el monte Sinaí. Ese lugar para el pueblo de Israel que se sintió liberado después de la opresión en Egipto es el monte Sinaí. Y ahora, queridos niños, mucha atención porque les voy a hacer la tercera preguntita. ¿Qué le dio Dios a Moisés allí en la montaña en el Sinaí, queridos chicos? Dios le dio a Moisés en la montaña del Sinaí 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Y esto lo sabemos ya entonces porque Dios le da a Moisés las tablas de la ley, decimos nosotros. Dios que escribe en las piedras los 10 mandamientos. Dios que le entrega a Moisés la ley. Y la ley significa las normas, todo lo que nosotros, queridos chicos, tenemos que procurar vivirlo. Tenemos que esforzarnos para ser buenos chicos, para ser buenos cristianos, para ser buenos seguidores del Señor. Estas son las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Tantas veces hemos escuchado y tantas veces también nosotros, queridos chicos, hemos estudiado para poder conocer. Tenemos que conocer los mandamientos de la ley de Dios. Tenemos que conocer cuáles son estas peticiones que el Señor nos hace para que vivamos felices. Muy bien, queridos chicos, vamos concluyendo hoy este momento de nuestra catequesis. Vamos a rezarle a Jesucito con las manos extendidas, con esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora, queridos niños, les dejo la bendición del Señor, que podamos obedecer siempre sus mandamientos, que podamos obedecer siempre las leyes y las normas de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.